al alcance del Ejecutivo en la medida que pasa el tiempo y la economía pareciera que se va complicando? Bueno, mira, que un gobierno serio, un gobierno responsable en este momento debería empezar por imponerse una disciplina fiscal. Debería empezar por imponerse sacrificios en el gasto público y no seguir planteándole nuevos sacrificios al pueblo de Venezuela. Porque cuando tú hablas de evaluación, a quien realmente afecta es a los sectores populares, a los más necesitados, a esos venezolanos que vemos cómo se licúa, cómo se pierde, por un lado el ahorro, las prestaciones sociales, pero también el poder adquisitivo de cada uno de nosotros. El gobierno nacional, en este momento, lo que debería pensar es ver cómo reduzco esos gastos improductivos y cómo realmente dirijo los recursos nuestros a darle soluciones a la crisis social y económica que viven los venezolanos. Te voy a poner un ejemplo en algunas cifras que manejamos en el presupuesto y que el gobierno que se dice que atiende a los sectores populares, cómo desconoce las verdaderas necesidades y cómo desvía los recursos a ese gasto improductivo, inorgánico. Por ejemplo, el gobierno habla de la misión PROAL, y para la misión PROAL tiene previsto en el presupuesto 1.885 millones de bolívares, supuestamente para atender a 450.000 venezolanos. Cuando tú divides esos 1.885 entre 450, entre 365 días, te da un promedio de 11 bolívares con 23, supuestamente para darle desayuno, almuerzo y cena a un grupo de venezolanos que no tienen acceso a la canasta alimentaria. Cuando tú ves, por ejemplo, los programas de alimentación escolar, este es mucho más grave que el anterior, se supone, según lo que dice el presupuesto, que hay 5.584 millones de bolívares para atender una población estudiantil de 4.351.000 niños. Haz el ejercicio matemático de dividir 5.584 entre 4.351.000 y lo divides también entre 160 días hábiles escolares. Bueno, eso te da 8 bolívares diarios. ¿Tú me quieres explicar, o el gobierno puede explicarle a la familia venezolana, que con 8 bolívares le va a dar desayuno, almuerzo y una merienda a un niño venezolano en las escuelas públicas? Eso es absolutamente falso. Entonces, lamentablemente, ni se presta el servicio, ni se sabe el verdadero destino de estos recursos. Todas las misiones o programas sociales que tiene este gobierno tienen una reducción, en algunos casos, en términos reales del 20-25%, y en otros casos es cuando tú aplicas el impacto inflacionario sobre la asignación de este año con la que tiene el año que viene y te da valores absolutamente negativos. Tú no puedes pensar que tú vas a gastar exactamente lo mismo este año cuando se ha acumulado para el año que viene 70 puntos de inflación, que tiene un efecto demoledor en el poder adquisitivo de la moneda. Diputado, vamos a un año electoral. Vendrá el debate, vendrán las discusiones, no va a faltar el señalamiento a esto que usted está diciendo. Probablemente la situación económica va a seguir en crecimiento en la demanda de soluciones. Si entendemos que a cualquier persona, político o no, de oposición o de gobierno, le interesa que el país esté en las mejores condiciones, pero vamos a estar en un terreno electoral, ¿el diálogo es todavía beneficioso? ¿Usted cree en el diálogo? El presidente de UNASUR está incluso sugiriendo que hay una suerte de pacto social, de inclusión. ¿Sigue siendo una alternativa el diálogo? ¿De qué manera la oposición, más allá de las estrategias electorales, puede abordar esta situación de manera activa? Mira, el diálogo para cualquier demócrata debería ser una práctica permanente. Lamentablemente tenemos un gobierno cuyas características o condiciones no son democráticas. El mismo hecho de que pareciera una sorpresa o algo increíble que sectores de oposición y gobierno, o que gobierno y empresarios, o que gobierno y trabajadores se sienten en una mesa de diálogo, te demuestra el verdadero talante de este gobierno. Ahora, nosotros que decimos ser demócratas y que lo practicamos, no solo lo profesamos, sino lo practicamos, siempre estaremos dispuestos al diálogo. Ahora, ese diálogo tiene que ser un diálogo público, con una agenda que privilegie los problemas que sufre el pueblo de Venezuela, y que tiene que ser un diálogo productivo. No puede ser un diálogo que se convierte en un monólogo o en una conversación entre sordos, sino que realmente den resultados en la solución de los problemas del país.
Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Finanzas, yo le preguntaba puntualmente al ministro de Finanzas, al ministro Marcos Torres, le decía, ministro, usted dice que la inflación va a ser del 25% el año que viene. Dígale al país cuáles son las políticas monetarias para que esa inflación de 70 puntos baje a 25%. El ministro no responde. Entonces, mientras yo hable y tú no contestes, o mientras tú hables y yo no te oiga, creo que estamos haciéndole un flaco servicio al pueblo de Venezuela. Ahora, el diálogo efectivamente debe recuperarse en Venezuela, pero debe ser para darle solución a la gente y no para que se convierta en un torneo de vanidades, mucho menos de insultos. Gracias por esta visita, hasta pronto. Gracias a ti por la invitación. Alfonso Barquina, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Quedamos con Endrina, hasta mañana. Gracias, Eduardo, amigos, hasta aquí.